En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, celebramos nuestra Sagrada Eucaristía en este sábado. Pedimos la ayuda y la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por todos nosotros. Depositamos en el altar del Señor las intenciones de todos ustedes, queridos hermanos, y nos unimos a la acción de gracias de la familia Villanueva Aguilar, de Noemí y Guadalupe Méndez. Pedimos al Señor por la salud de los padres Alejandro, Ricardo, Juan Pablo. Pedimos también por la salud de Fausta Cetina Can, Aida Torres Pigney, Felipe Salas, Miguel Antonio, Reina Guadalupe, José Antonio Gamboa Patrón, Virginia Capetillo, Jorge Moreno, Leonardo Julián Córdoba, Jenny Cáceres, Freddy Gorosica, Patricia, Francisco Álvarez, Diego Córdoba. Pedimos también por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos. Nos preparamos para participar en nuestra Sagrada Eucaristía. Imploramos la misericordia de Dios nuestro Señor sobre todos nosotros, que nos reconocemos frágiles, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya, Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le reunían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla, y al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al caer, estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y producieron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, las riquezas y placeres de la vida se va ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, hemos escuchado esta palabra de Dios y ¿qué nos dice a nosotros? ¿Será que al escuchar esta palabra de Jesús, esta parábola, nos confronta? ¿O solamente la escuchamos y ya? Porque, por ejemplo, puede ser que solo esperemos que la homilía del Padre nos diga algo y después de eso, pues no pasa nada. ¿En qué categoría quedaríamos de las que habló Jesús en la parábola? Fíjense que cuando vemos a los hermanos protestantes, los que están alejados de la iglesia, algunos de ellos, la Biblia es su cabecera, la tienen con ellos todo el tiempo, solo de ella hablan, ¿no? Que si la interpretan bien o la interpretan mal, bueno, esa es otra cosa, pero para ellos la palabra de Dios, la Biblia, es lo más importante. Para nosotros, desde luego, en todas nuestras celebraciones, siempre la palabra de Dios la escuchamos, siempre en nuestras celebraciones, en todas las celebraciones litúrgicas, la palabra de Dios tiene que estar, es, ¿verdad?, la que nos guía. Pero fuera de ahí, ya en nuestra vida ordinaria, para nosotros los católicos, ¿qué tan importante es la palabra de Dios en realidad? Y no solamente porque lo digamos, porque si preguntamos o si pregunto, a ver, para ustedes, ¿es importante la palabra de Dios? Seguro todos vamos a decir que sí es importante la palabra de Dios. Importante, ok. ¿Y en qué manifestamos esa importancia de la palabra de Dios para nosotros? Que es una respuesta que debe ser personal. Si es importante esta palabra de Dios, tendríamos que ver, como decía Santiago Apóstol, ¿se acuerdan? Dime, ¿cómo voy a darme cuenta de que tu fe está viva? Pues a través de tus obras, ¿no? Entonces decimos que la palabra de Dios es importante, bueno, muy bien, a mí me parece excelente que sea importante la palabra del Señor, lo debe ser siempre. Ahora bien, ¿cómo manifiesto yo que esa palabra de Dios es importante para mí? ¿Qué es lo que hago yo para manifestar que la palabra de Dios es importante para mí realmente?
Y entonces, pues podríamos hacer algún análisis, algún examen personal de esa importancia. Entonces, una de las primeras cosas que podríamos ver es, por ejemplo, muy sencillo, de la palabra de Dios que escuchamos el domingo, a ver, ¿qué hemos hecho con esa palabra de Dios que escuchamos el domingo? Primero es, ¿cuál fue esa palabra de Dios que escuchamos el domingo? ¿Qué fue lo que movió en mí esa palabra de Dios? ¿Cómo la he vivido durante esta semana, esta palabra de Dios? ¿Cuántas veces la volví a meditar en la semana, esta palabra de Dios? ¿Y cuáles serán los frutos que tendrá esa palabra de Dios en mi vida? Y entonces, a lo mejor, después de hacer ese pequeño examen, tendríamos que bajar la mano, algunos que dijeron, que decimos, que la palabra de Dios es muy importante para nosotros. Queridos hermanos, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos que tomar en serio la palabra de Dios y que muchas veces para nosotros la palabra de Dios deja de tener efecto precisamente porque nos pasa como los primeros de la parábola. Cayó en el camino y rapidito se fue, listo. Se acabó. ¿Para qué vamos a seguir con las otras? Si con la primera tenemos suficiente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la palabra de Dios de verdad impacte nuestra vida y se refleje en nuestra forma de vida? Se refleje en la forma en que vivimos. Porque hemos reflexionado que para nosotros, especialmente, y vamos a hablar únicamente de nosotros los católicos, pues parece que no estamos teniendo mucha influencia en el mundo con nuestra forma de vivir, porque vemos que el mundo va por un camino que no es el bueno, pero ese mundo está impregnado de muchos católicos, de muchísimos. Somos muchísimos, millones de católicos en el mundo, pero el mundo parece que va por un camino que no es el de los católicos, es decir, que sea el camino el que nos marca nuestro Señor con el amor que debemos vivir de unos para con otros, obviamente con todo esto que sabemos del respeto a la vida, a la familia, ¿verdad?, al orden que Dios nos ha dado. Pero el mundo parece que va por otro camino. Y entonces, ¿dónde está esta palabra de Dios que todos los domingos recibimos? Por lo menos, ¿no? Los domingos. Bueno, los queridos hermanos, yo creo que tendremos que pues renovar nuestra adhesión a la palabra de Dios, pero hay que hacerlo de manera muy concreta. Y para esto, queridos hermanos, tenemos, por ejemplo, la oración de todos los días, entendiendo que todos nosotros dedicamos un tiempo diario para la oración. Lo debemos dedicar todos, un espacio de tiempo de nuestro día para la oración personal, que va más allá, la oración personal va más allá de nuestra devoción. Es decir, la mayoría de nosotros reza el Santo Rosario, que es una cosa buenísima, excelente, que debemos hacer todos, rezar el Santo Rosario todos los días. Bueno, pero nuestra oración personal tiene que ir más allá de solo rezar el Santo Rosario, que sí es muy importante, porque la oración que aprendimos desde niños, ¿recuerdan qué es la oración? Decíamos en el catecismo, cuando nos tocó a nosotros el catecismo de la carita, ¿no? Y entonces la pregunta era de preguntas y respuestas. ¿Y qué es la oración? Es hablar con Dios. Entonces, eso es el diálogo que debemos hacer con Dios, nuestro Señor. Es la oración personal, es la intimidad que vamos a ir haciendo, creciendo con nuestro Señor en la oración personal. Bueno, ahí en esa oración personal es donde la palabra de Dios
debe iluminarnos, porque nuestra vida se tiene que confrontar diariamente con la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos así, terminamos engañándonos. Si nuestra vida se tiene que confrontar con la palabra de Dios, para no engañarnos. Porque si no confrontamos nuestra vida con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que entonces empezamos a endulzarnos nosotros mismos, nuestras actitudes y comportamientos, y a justificarlas de muchas maneras, porque tenemos esa habilidad para hacerlo. En cambio, cuando nuestra vida se confronta con la palabra de Dios, no hay forma de justificar allá. Por eso es importante que la palabra de Dios sea la que ilumine nuestra oración diaria. Es importantísimo esto. Ahí es donde esta palabra, ¿verdad?, va a tomar sentido en nuestra vida, va a tener cuerpo en nuestra vida, ¿verdad?, lo que se traduce en esta buena tierra que tiene que tener un buen corazón y un corazón generoso, ¿verdad?, es decir, disponible. Esas son las actitudes que tenemos que tener para poder encontrarnos con la palabra de Dios y que esa palabra de Dios dé fruto en nosotros. Si lo hacemos a la carrera, si lo hacemos, dejamos solamente un minutito y, ay, pues ya estuvo. No, así no. Tenemos que darle tiempo. Para Dios hay que dar tiempo. No el que nos sobre, sino un buen tiempo. Ahí, para un encuentro íntimo. Solo así es como podemos escuchar la voz de Dios. Para esto, queridos hermanos, sí le pedimos siempre a la Santísima Virgen María que nos enseña, la mujer de la escucha, que nos enseña. Le pedimos a ella que nos ayude para que sepamos escuchar la palabra de su Hijo y que esa palabra de su Hijo tenga frutos abundantes en nosotros. Que así sea, hermanos. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y alegrías, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intervención de la siempre Virgen María, que tu Iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo, Fernando Sánchez Rubalcaba, obispo emérito, Eusebio Franco Villares, hermano marista, Carlos Rubén Pérez Castillo, Ana María Salcedo, Evaristo, Rosalena Pacheco, Juan Carlos Peraza, Jorge Carlos y Rubén Medina Acevedo, Raúl Gamboa Cereto, Humberto Capetillo, Blanca Rosa Herrera, Ignacio y Omar Maldonado, por las almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos un signo de paz.
hermanos, este es Jesús. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y su familia y les acompañe siempre. Amén. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.